Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Vasaline Nirvishesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre fragmentos ordenados de el siempre glorioso y trascendental Srimad Bhagavatam, el cual, si se escucha de manera adecuada y se medita sobre él con sencillez de corazón, entonces se explica y se asegura que es capaz de cortar todos los nudos que nos están atando al plano de conciencia material y entonces así poder comprender nuestra identidad como criaturas espirituales y como partes integrales del Señor y poder restablecernos en la actividad original como tal, o sea, el servicio devocional hacia la suprema personalidad de Dios, lo cual tributa un estado o una existencia de plena dicha, pleno conocimiento y también eternidad. El último texto compartido en el día de ayer fue el siguiente: Tu merced posee una visión perfecta. Tú mismo puedes conocer a la superalma y personalidad de Dios, debido a que estás presente como porción plenaria del Señor. Aunque tú no naces, has aparecido en esta tierra por el bienestar de la gente. Por favor, describe pues más vívidamente los trascendentales pasatiempos de la suprema personalidad de Dios. Habíamos dicho ayer que Narada le está diciendo a Vyasas, el maestro le está diciendo a tu discípulo: mira, ya que tú tienes una cualidad especial, ya que eres un apoderado directo del Señor, entonces tienes la posibilidad de conocer perfectamente los pasatiempos del propio Señor. Así que dedícate a eso, o sea, dedícate a hacer lo que solo tú puedes hacer. O sea, y hablábamos ayer de la importancia de poder comprender, de acuerdo a nuestras cualidades y situación específica, cuál era la función idónea para cada persona, la que sea, y entonces esa función tributarla o establecerla en relación con el Señor Supremo, o sea, en relación al servicio devocional, y esa es la forma idónea de funcionar de manera perfecta en esta vida e ir trascendiendo hacia el estado natural de existencia. El texto número 22 dice lo siguiente: los círculos de eruditos han concluido categóricamente que el propósito infalible del avance del conocimiento, es decir, las austeridades, el estudio de los Vedas, el sacrificio, el canto de los himnos y la caridad, culminan las descripciones trascendentales acerca del Señor, a quien se le define con poesía selecta. Narada vuelve a un punto en el cual hemos estado ya también en varios momentos. O sea, Narada explica aquí algo, recuerda algo sobre cuál es la finalidad objetiva, la finalidad establecida categóricamente sobre o en relación al propósito del avance del conocimiento. O sea, ¿para qué se quiere avanzar en conocimiento? ¿Cuál es la prueba de que se ha avanzado en verdadero conocimiento? ¿Cuál es la meta última, complexión máxima de todo conocimiento? Y entonces desglosa las actividades que tienen que ver con el conocimiento, o sea, las austeridades, el estudio de los Vedas, el sacrificio, el canto de los himnos védicos, la caridad. O sea, ¿cuál es la finalidad real de eso? O sea, ¿para qué practicar austeridades? ¿Para qué
hacer un conjunto de autoridades de, ¿cómo se dice?, de autocontrol, donde algunas son más reacias, otras son un poco más suaves. Pero ¿para qué practicar austeridad? ¿Por qué la literatura recomienda eso en determinadas circunstancias? Es simplemente para qué, para aprender a vivir de una moda cada vez de un modo cada vez más simple, o es simplemente para hacernos fuertes frente a las situaciones de escasez material. O sea, ¿cuál es la finalidad provechosa real de las austeridades? ¿Cuál es la finalidad del estudio de los Vedas? ¿Por qué la literatura recomienda una etapa determinada del camino del estudio de los Vedas? ¿Para qué es necesario buscar esa literatura, estudiarla, compartirla, intercambiarla? ¿Para qué? Para ser un especialista en los Vedas, para quedarte intercambiando sobre los Vedas eternamente. O sea, ¿por qué los Vedas, que son tan complejos, tan enredados, por qué se recomiendan? ¿Cuál es el objetivo de hacer sacrificios, de hacer ofrendas, de hacer ceremonias rituales? ¿Cuál es el objetivo de los himnos védicos, de determinados mantras purificatorios, de ofrenda, etcétera? ¿Cuál es el objetivo real de la caridad? ¿Cuál es el objetivo real de ofrecer algo a una persona, a un grupo de personas, etcétera, etcétera? O sea, ¿cuál es el objetivo real de todas estas cosas que generalmente es lo que la gente practica? Porque la gente que tienden a seguir una supuesta práctica o camino religioso se enfocan casi siempre por estos aspectos, ¿no? O se van por las austeridades, a hacer bastantes austeridades, las más posibles y las más extremas también. O se dedican al estudio profundo de la filosofía védica, o se dedican a hacerse expertos en ofrendas, rituales, sacrificios, promesas, o se dedican a aprenderse diferentes cantos en diferentes lenguas que supuestamente tienen una capacidad mística, o se dedican a hacer obras de caridad ¿verdad? Y ahí se dedican a eso y allí se quedan como si ese fuese el objetivo final. Pero aquí Nara está explicando algo y dice: los círculos de eruditos, o sea, los más sabios, que después de estudiarlo todo, han concluido categóricamente, o sea, han concluido definitivamente que el propósito infalible, o sea, el único propósito sin discusión del avance del conocimiento, o sea, el único propósito para practicar austeridades, para estudiar los Vedas, para hacer sacrificios, rituales, etcétera, para aprender y hacerse experto en himnos rituales, para practicar caridad. El único propósito real de todo eso es que nos lleven a las descripciones trascendentales acerca del Señor, o sea, que nos lleve a poder comprender y asimilar y meditar, reflexionar y en última instancia a participar en su momento de las actividades de la Suprema Personalidad de Dios, a quien se le define con poesía selecta. O sea, lo que está diciendo Nara es lo siguiente: mira, Vyasa, querido discípulo, tú has tomado tus buenas aptitudes para compilar, para redactar cosas, las has tomado en función de exponer diferentes tipos de rituales, la importancia de la cantidad, diferentes tipos de conocimiento védico, diferentes tipos de indicaciones sobre las austeridades y sus resultados. Todo eso lo has hecho en los 4 Vedas, en el Mahabharata y en todo lo que tú has compilado. Pero la pregunta es, o sea, tú has mostrado simplemente las cosas intermedias, pero esas cosas intermedias no tienen sentido si no conducen a las actividades de la Suprema Personalidad de Dios, que son el objeto último y perfecto de meditación. Pero sin embargo, eso no lo has mencionado. Y tú mejor que nadie lo puedes mencionar porque tú eres un apoderado directo, tú eres una porción apoderada del Señor Supremo con gran potencia, y tu misión es esa. Así que dedícate a eso, coge tu aptitud literaria y enfócala a eso. O sea, junta tu cualidad natural, tu potencia natural, júntala a tu actitud literaria y entonces narra sobre el conocimiento de los pasatiempos del Señor. O sea, esa es la cuestión, porque esa es la finalidad. Y si quieres,
transmitir a las personas el conocimiento y conducir a las personas hacia el conocimiento, entonces evidentemente condúcelas hacia la meta del conocimiento, no lo dejes en un punto intermedio, porque si no las personas tienen la tendencia de quedarse en ese punto pensando que es la meta, porque no hay verdadera inteligencia en los que están hundidos en el plano de conciencia material. Es decir, Narada se está refiriendo a todos nosotros. Entonces esa es la cuestión. Y entonces eso es una enseñanza para todos nosotros, porque si hacemos una revisión, quizás en nuestra vida, si hacemos una revisión en la vida de todos los grupos religiosos o practicantes de algo de esta época y también del siglo pasado y de otros siglos, la mayoría se ha establecido en esos elementos, o sea, en esas herramientas recomendadas, se han establecido en la que más les gusta, o sea, se han establecido en hacer muchos rituales y exactamente como vienen descritos, y si ya no hay esos elementos que lleva el ritual, lo sustituyen por otro, o buscan esos elementos aunque les cueste mucho, pensando que en eso está, ¿verdad?, la perfección. Otros se han dedicado a la caridad a cualquier precio, otros se han dedicado a ser grandes autoridades y exigen grandes autoridades. O sea, todos se han quedado en esas propuestas y allí se han hecho expertos y especialistas y han recriminado a aquellos que no practican esas propuestas, y entonces todo el mundo está discutiendo sobre esos asuntos intermedios. Pero la pregunta es cuántos se están sentando en serio a preguntarse cuál es la finalidad de estos asuntos, porque al final la mayoría están tomando todas esas herramientas intermedias en función de que les puede tributar un beneficio determinado. La mayoría está practicando algo de eso en busca de algún beneficio, ya sea un beneficio material, ya sea un beneficio de tipo mental, ya sea un beneficio familiar, ya sea un beneficio humano en sentido como especie humana, e incluso ya sea un beneficio de la liberación. O sea, porque la liberación, obtener la liberación y estar pensando, yo voy a practicar tal cosa porque me va a llevar a la liberación, y en el estado de liberación ya no voy a tener más sufrimiento, voy a estar gozando de una paz perfecta. O sea, si uno se da cuenta, incluso allí hay un deseo sutil de beneficio personal. O sea, yo vivir en una paz perfecta, etcétera, etcétera. O sea, yo, ¿verdad? Todavía hay un deseo sutil. Entonces por eso se dice que el devoto en su estado puro, que no somos ninguno de nosotros, no busca ni siquiera la liberación. Él lo que busca es la posibilidad de estar siempre consciente de su amor por Dios en la situación que sea. En los planetas medios como la Tierra, en los planetas superiores como los semidioses, en los planetas infernales, en el reino de los cielos, donde sea. De hecho, ni siquiera el reino de los cielos busca él. Lo que busca es, Señor, que yo siempre esté consciente de ti desde una posición de amor trascendental, o sea, que siempre esté consciente de ese amor puro. Se permite que ese amor puro se desarrolle en mí y que yo lo viva conscientemente y que siempre tenga la oportunidad de estar en función de él. Eso es lo que busca el devoto puro. Entonces la Narada le dice, por tanto, no cometas el error, no sigas cometiendo el error, ve directamente a la finalidad, porque si no, la gente se va a perder. De hecho, la humanidad está completamente perdida. Los supuestos lugares de prácticas de determinadas cosas supuestamente espirituales, la mayoría están desorientados, y por tanto están desorientando a gran parte de sus seguidores. Las supuestas religiones, la mayoría están desorientadas, los practicantes están desorientados y están desorientando a la mayor parte de los practicantes que van llegando. El asunto es realmente serio. Lo que pasa es que la mayoría piensa que no hay problema, que están bien establecidos, cada uno está bien establecido. Y cuando uno piensa que está bien establecido, entonces uno ni siquiera se pone a reflexionar en la posición, lo que uno está practicando, lo que uno está pensando, lo que uno está enseñando. No, uno simplemente dice que piensa, acepta que está bien establecido, lo da por hecho y ya, así de simple. Entonces viene el desastre. Entonces Narada dice, si no hay atracción, si no hay desarrollo, si no hay conocimiento sobre el Señor como persona y las actividades que este Señor desarrolla como persona, que es el tema trascendental por excelencia, entonces todo lo demás simplemente va a ser causa de perdición para la humanidad.
Esto hay que reflexionarlo. Miren, eh, hay gente que se piensa, por ejemplo, mientras más austeridad yo haga, mientras más mal yo viva, mientras más me exponga a las miserias del cuerpo, mientras más yo torture el cuerpo, mientras más yo me ponga al frío, a los calores intensos, al dolor ahí porque quiero, o sea, de forma autoprovocada, etcétera, entonces más elevado me vuelvo, más santo me vuelvo. No, usted se vuelve más tolerante mecánicamente, se vuelve más resistente, pero eso no lo hace santo. Porque si ser resistente lo hiciera santo, entonces el acero fuera santo. ¿Saben? El metal, pues, miren, el acero, la aleación conocida como acero, con la cual los japoneses hacían sus famosos sables, eran capaces de cortar de un tajazo un clavo grueso. El acero es una de las aleaciones más resistentes y hay otras mucho más modernas, más resistentes todavía que se emplean en cosas muy avanzadas y sin embargo no son aleaciones o no son metales santos. Así que la resistencia no tiene nada que ver con la santidad que usted puede encontrar a alguien. Nada resistente, que sea frágil frente a las situaciones de austeridad y aún así esté en un nivel de santidad muy elevado. Pero bueno, hay personas que se van allí por esa vía. Hay personas que empiezan a estudiar los Vedas, viajar a todos los lugares, buscar todos los escritos, traducirlos, aprender las lenguas en los cuales están escritos esos Vedas, hacerse experto, aprender, comparar, hacer estudios comparativos, hacer un doctorado en los Vedas, hacerse famoso en ese sentido y llegar a pensar, o otros llegar a pensar que ya que han logrado eso, los famosos Vedas que son tan famosos, sí, porque la gente piensa que los Vedas en sí mismos son sagrados. Los Vedas en sí mismos no son sagrados en la medida que se les relacionan directamente con que procedan del propio Señor y en la medida que se encuentra la esencia que hay en él. O sea, la primera semilla védica, de dónde vienen los Vedas y se comprende a qué se refiere esa semilla y uno se entrega a esa comprensión. De lo contrario, no es más que un conocimiento más, una serie de cosas complejas metidas en la memoria que lo único que van a hacer es causar más obstáculos en mi propia mente, porque me van a hacer demasiado filosófico, demasiado intelectualista, ¿verdad? Entonces eso tampoco tiene que ver nada con la santidad. Porque si no, entonces todos los doctores y estudiosos de los Vedas fueran santos, y no es así, la mayoría no lo son. Son eruditos en los Vedas, la literatura védica y sus infinitas interpretaciones, porque son infinitas. Cualquier texto se puede interpretar de manera ilimitada, más aún los Vedas, que son tan complejos. Entonces ahí en esa erudición tampoco está la santidad. Usted puede encontrarse a alguien metido en un monte o en una selva, viviendo de forma muy aislada, pobre por naturaleza, su familia vive allí, su cultura, no saben leer, no saben escribir, nunca apenas habla muy rudimentariamente. No han escuchado nunca ningún tipo de literatura, ni los Vedas, ni nada de eso vinculado. Y sin embargo tienen en su corazón una condición de santidad muy elevada. Y en su conducta, en su comportamiento natural, emana también una conducta santa muy elevada. Así que no se puede establecer una relación categórica directamente proporcional entre el estudio de los Vedas o el conocimiento de los Vedas o otro tipo de literatura semejante con el nivel de santidad, o sea, con el establecimiento en el plano de conciencia de Dios o conciencia de Krishna. Otros se dedican a los sacrificios, a hacerse expertos en diferentes tipos de rituales, ofrendas, cumplirlos, esto, aquello, se hacen expertos en eso, hasta el punto que comienzan a vivir de eso porque después otras personas los llaman. Mira, para hacer un sacrificio acá en mi casa que hace falta porque me dijeron que era bueno para esto y para aquello, y van viviendo de eso. Y también les pasa lo mismo, llegan a desarrollar un concepto de que están elevándose gracias al desarrollo de sus sacrificios y por tanto como son expertos en los sacrificios y en los rituales, entonces ya han desarrollado una gran santidad, pero eso también
es una muestra de ignorancia, porque realmente si no se comprende el punto de nacimiento de los sacrificios, la literatura explica los sacrificios fueron establecidos originalmente por el propio Señor Supremo. Le dijo a Abraham, ¿no?, que fue el primero que ejecutó los sacrificios, lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, pero en pos de la satisfacción del Señor Supremo, un sacrificio agradable al Señor Supremo, no un sacrificio para obtener esto o aquello, no sé qué más aquello. Y también hay algo interesante. Brahma, en ese momento el primer sacrificio, no estaban creados todavía los elementos materiales, y uno podría preguntarse con qué hizo Brahma los sacrificios. Entonces se explica que Brahma tomó del propio cuerpo del Señor, de la propia sustancia del Señor, y ahí el Señor le facilitó los elementos necesarios. Así que los sacrificios que hizo Brahma los hizo con elementos completamente espirituales. Porque si el cuerpo del Señor es completamente espiritual, y de allí fue de donde el Señor le otorgó a Brahma los elementos necesarios para el sacrificio, entonces fue un sacrificio con elementos completamente espirituales. Así que, y para la satisfacción del Señor. Entonces, sí, sin embargo, actualmente el concepto de sacrificio es muy transformado, y supongo que muy pocas personas tengan la capacidad de hacer un sacrificio completamente espiritual como originalmente se estableció, y mucho menos ya de todo corazón para la satisfacción del Señor, porque esa no es la tendencia. La tendencia es hacerlo para mi satisfacción. Entonces muchas personas establecidas en ese medio piensan o se sienten con el pensamiento de que soy experto en sacrificio, por tanto ya estoy establecido, completamente establecido en la santidad, o al menos estoy por encima de las personas que no conocen ni siquiera el más mínimo de los rituales o el más mínimo de los sacrificios. También es una tontería. Me respeto para todas esas personas, me respeto por supuesto para los sacrificios de rituales, pero es una tontería pensar así. Porque te puedes encontrar, por ejemplo, a los grandes demonios como Hiranyakashipu, los grandes demonios como Kansa, los grandes demonios así, Ravana, fueron grandes de verdad, muy poderosos. Ese poder lo obtuvieron a base de sacrificios y austeridades, mucha austeridad de las más grandes, y sacrificios también, diferentes rituales. Ellos tenían también sus sacerdotes, sus brahmanas, conocedores de muchos sacrificios, y así obtuvieron su poder material inmenso, pero cada vez se alejaban más del Señor Supremo. Entonces, si la ejecución de sacrificios en sí misma nos acercara a Dios, entonces todas las personas que son expertas en ejecutar sacrificios se convertirían en santas. Sin embargo, ellos se convirtieron en demonios, porque la cuestión es dónde está tu corazón en el sacrificio, con qué objetivo estás haciendo el sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa no está en el propio sacrificio. Sin embargo, podemos encontrar personas que puede que no conozcan nada sobre el sacrificio, no conozcan ningún ritual ni el más mínimo, y sin embargo se cumpla lo mismo en su corazón, estén llenos de cualidades de santidad, y estas cualidades salgan en su conducta diaria de un modo natural. Están también los otros que se han hecho especialistas en el canto, los himnos védicos, y tú ves que hacen grandes ceremonias y no sé cuántos himnos que están en los Vedas se han aprendido, incluso los tienen como muy secretos, como muy sagrados, y no los transmiten a nadie, porque hay que cumplir con no sé cuántas cualidades y todo eso es cierto. Los himnos tienen que ser cantados con un ritmo, con un tono. Entonces tú ves que se pasan la vida entera, ¿no?, perfeccionándose en ese sentido. Genial, fantástico. Pero entonces eso los lleva a cierto estatus, y el estatus los lleva a cierta vanidad, y la vanidad te lleva a que la inteligencia se te obstruya, porque tú te empiezas a considerar a ti mismo el gran conocedor, el gran guardián de los himnos védicos. Y entonces empiezas a considerarte sin querer, o te empiezan a considerar también como alguien muy santo, representante del Señor. Pero no es así, porque si no, todos los especialistas en canto de los himnos védicos, todos estuvieran en una posición realmente trascendental, y todos estuvieran gozando de la santidad del Señor o de su morada, pero la gran mayoría no lo puede hacer, o no lo está haciendo. ¿Por qué?
porque en verdad los signos védicos por sí mismos no desarrollan ninguna cualidad trascendental, ninguna cualidad santa en el corazón del que los canta, sino que los signos védicos en verdad cuando surgieron como glorificaciones al Señor. Los signos védicos no son más en su origen que los primeros signos, glorificaciones al Señor Supremo, pero este sentido de glorificación se perdió y nos fuimos quedando solamente con los signos que invocan cierta capacidad, cierto poder y cierto manejo de algunos artilugios de orden material superior, o sea, cuestiones de los semidioses y esas cosas, también con la finalidad de obtener o crear un resultado. Pero Bhakti puro significa no hay resultados, no se busca resultados, puro amor. Simplemente se hace para complacer a y en este caso complacer la suprema personalidad de Dios. Así que podemos ver el mismo fenómeno. Usted puede encontrar personas que no conocen ni siquiera uno de esos signos, ni siquiera conocen una de las canciones. A veces usted va por una iglesia, por ejemplo, y siente a las personas cantando, están glorificando, ¿verdad? Están cantando. Pero no es lo mismo cantar que glorificar. A veces las personas piensan que porque cantan una canción donde mencionan el nombre de Dios o donde mencionan la palabra del Señor y se exaltan, ya están glorificando. Pero eso no tiene nada que ver. Entonces ellos, los que van allí, exigen a los otros, mira, apréndete tal canción, mira qué bonita está y mira, esta canción es muy buena, porque, ¿verdad? Y la gente tiene un cantoral y se aprenden las canciones, unos en español, otros en inglés, francés, incluso algunos en latín o en idioma sánscrito, en el idioma original de la canción, porque piensan que si se la aprenden en el idioma original, entonces la canción sí es muy poderosa y santa. Pero ninguna canción por sí misma, ninguna letra por sí misma, aunque diga te glorifico, Señor, aunque diga eso directamente, eso no la hace una glorificación. El término glorificación significa que tu corazón está exaltado, que tu corazón está alegre y que esa alegría desborda el corazón y se convierte automáticamente de forma espontánea en una conjunción, o sea, una unión o combinación de ciertas palabras que expresan de un modo imperfecto a través de la codificación de la mente eso que está sintiendo en el corazón. Entonces la glorificación se refiere no a la letra de la canción, sino a lo que está sucediendo en el corazón del que está cantando. Pero si el que está cantando está preocupado, centrado en la afinación, en la letra, que se pronunció bien la palabra, que esto, aquello, y no está experimentando el gozo del corazón, el desborde de agradecimiento y de alegría para el Señor, el amor desbordándose, entonces no hay glorificación. Entonces, ¿cuántas personas no hay a diario cantando supuestas canciones, incluso poniendo en sus equipos de audio canciones de glorificación? Y uno puede pasar por la calle y decir, mira qué persona más religiosa, cómo ella tiene. Y aún así el corazón de esa persona y la mente de esa persona estar en cualquier tipo de pensamiento, menos en un pensamiento de agradecimiento mientras escucha la canción. Pone la canción para que el día esté alegre, para esas cosas. Pero su corazón no está haciendo fuerte de amor por Dios. Entonces no hay verdadera glorificación, así que pierde todo su significado el himno, o sea, pierde todo su significado. Y puede encontrarse a la vez una persona que no conoce ninguna canción en ningún idioma respecto al Señor, y sin embargo a veces está en su casa o está caminando, está resolviendo un asunto y de pronto siente el deseo así espontáneo de dar gracias a Dios y es una alegría verdadera, una alegría sincera que le surge del corazón y capaz que se ponga a cantar una canción ahí o que diga alguna frase o que no haga nada y simplemente esa persona está haciendo verdadera glorificación. Entonces esa persona tiene más cualidades santas que aquel que es experto en los cantos, que dirige el coro de la iglesia, que escribe aquello y que no tenga en su corazón ese sentimiento de desborde de alegría. Entonces, por tanto, además del simple hecho de los signos, las canciones, no es señal directa tampoco de avance espiritual. Lo mismo pasa con la caridad, ya hemos hablado de ello. O sea, el ofrecer caridad, el dar algo a alguien, tampoco es indicador directo de avance espiritual y mucho menos de desarrollo de amor por Dios. Hay tantos motivos por los cuales usted puede dar caridad. Y la pregunta es, ¿dónde está tu corazón cuando tú estás dando caridad?
Tu corazón está en la situación que está pasando esa persona, o tu corazón está en mira lo bueno que tú eres por darle caridad, o tu corazón está en cómo la gente está viendo que tú das caridad, o tu corazón está en ver cómo te estás quedando sin nada por darle cosas al otro, o tu corazón está simplemente situado en el Señor plenamente. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Porque la caridad en sí misma no hace santos. Porque si no, todas las instituciones caritativas fueran instituciones santas y en verdad la mayoría no lo son. O todas las personas que ofrecen algo fuesen personas santas y en verdad la mayoría tampoco lo son. Sin embargo, incluso te puedes encontrar una persona que no está en esto de diferentes instituciones caritativas ni nada de eso, y sin embargo su corazón internamente es completamente desprendido porque siente que todo le pertenece al Señor. Entonces esa persona tiene más cualidades favorables espiritualmente que aquella que se ha hecho experta en caridad. Entonces por eso Narada le dice, nada de eso por sí mismo sirve, nada de eso por sí mismo es la meta, nada de eso por sí mismo tiene sustancia propia si se separa del Señor y sus actividades. Por tanto, eso puede ser muy bueno si la persona tiene situado en el corazón bien afianzado al Señor, pero puede ser muy malo, venenoso, incluso perder a la persona si no tiene afianzado al Señor. Entonces, ya que existe ese peligro, las personas inteligentes que dicen, no, yo no voy a hacerme experto en nada de eso, yo simplemente voy a dedicarme a afianzar al Señor en mi corazón. Y que después espontáneamente, si es que surgen por voluntad de algún impulso hacia esto, caridad, austeridad, bueno, entonces veremos. Pero voy a ir a la parte segura, al afianzamiento del amor por Dios en mi corazón, lo demás. Y deja que la gente hable, no importa. Entonces ve a la parte cierta, no te quedes en las partes peligrosas, que pueden ser buenas, pero también te pueden extraviar. Hay muchos peligros. Y si vas a practicar alguna de esas cosas intermedias, entonces que sea bajo una guía bien seleccionada, porque si no también te puede perder. Este texto es un texto fundamental porque tenemos que acabar de filtrar aquello que pensamos que es bueno para avanzar espiritualmente, y porque el modo de entender esas cosas está muy contaminado. Entonces no es para discutir con nadie, no es para tratar de decirle a alguien, mira, no haga más esto, no, es una cuestión de madurez interna nuestra, es para nuestra comprensión y no para nada más. Tampoco es para decir, yo estoy en la posición correcta porque he comprendido por el texto que aquello y aquello y aquello no es lo más importante. No, porque eso es una actitud orgullosa. Tú no tienes que pensar que estás en una posición correcta ni nada. Simplemente entretente en seguir buscando el desarrollo del sentimiento amor por Dios. Y ve dejando la mente fuera, no te clasifiques, deja de clasificarte, ve destruyendo todas las clasificaciones que tengas sobre ti. Y porque al Señor hay que ir desnudo. Al Señor no se llega con vestuario de este mundo, ni físico ni mental. Entonces hay que ir desnudo. Y las clasificaciones son vestuario mental. Tienes que irte quedando. Tú no eres el más nada, ni tienes la razón, ni no la tienes, ni eres el más santo, ni eres el más esto. No. Ve dejando todo eso atrás. Tú simplemente sigue buscando, sigue despertando en tu corazón el deseo de encontrarte con la suprema personalidad de Dios. Ahí está el éxito, en ningún otro lugar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición de su Espíritu de amor siempre esté con nosotros, porque vamos a necesitar mucho apoyo, porque es difícil, el avance espiritual es difícil, no porque el camino sea difícil, sino por la cantidad de trampas y baches que hay en el camino. Esto es para reflexionar. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari
जयनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जयनाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कृष्ण कृष्ण